buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Macho. Buenas noches, Manuel. Bueno, la información, las estadísticas sobre la salud en el país, ese es un tema... Hace como 3 años que no pero hay. le interesa, ¿no? A todos los venezolanos. En febrero de 2016, los diarios recogían la noticia de la reaparición del boletín epidemiológico después de un año de oscurantismo sanitario. No ha sido ciertamente constante la información de un país que la requiere en estos tiempos más que nunca, no solo por la precaria situación de los servicios de salud en Venezuela, sino por la incidencia de enfermedades y epidemias ya superadas y la falta de medicamentos. Ya por aquellos tiempos había grave incidencia de chikungunya en Bolívar y un vasto sector de nuestro mapa en riesgo de malaria. Acusaban una disminución del dengue y aseguraban la fumigación en los distritos sanitarios del Caroní por causa del Zika. Según las cifras acumuladas de 2016, si se comparan con las del 2015, se registra un aumento de 30% en mortalidad infantil y de 65,79% de mortalidad materna. Los médicos destacan que la ausencia de una tasa, en el caso de la mortalidad infantil, es medido por los organismos internacionales en muertes por cada 1000 nacidos vivos, impide sacar conclusiones exactas y compararlas con otros países. Los números de que se dispone confirman el deterioro del sistema de salud en Venezuela, azotado por una grave crisis económica, lo que pone de manifiesto la escasez de recursos, los problemas de nutrición, la pérdida de médicos por la emigración. En los últimos años, médicos de diversos hospitales han criticado la falta de insumos y de vacunas, y la crisis ha provocado la escasez de medicamentos y de alimentos, lo que tiene implicaciones en la nutrición del país, por supuesto. Se justifica el reclamo al gobierno del dato de tasa de mortalidad infantil, muerte por cada 1000 nacidos vivos, pero de lo que se sabe e infiere del asunto es muy preocupante. Eso es grave porque muchas mujeres en gestación llegan con cuadros de desnutrición significativos y esa desnutrición se le transmite al feto porque ese bebé no puede absorber los nutrientes que requiere para lograr su desarrollo. Pero hay un riesgo adicional y es el caso de la mortalidad materna. El documento revela un incremento de 65,79% al haberse registrado en 2016 un total de 756 muertes, 300 más que las ocurridas en 2015. Todo lo cual pone de manifiesto la falta de atención en la que se encuentran las mujeres venezolanas, porque una muerte materna es signo de pobreza y deterioro. La pregunta es, ¿dónde quedó la promesa de Venezuela de honrar los compromisos del milenio, donde uno de los aspectos más importantes es la disminución de la maternidad, de la mortalidad materna y neonatal? Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, utilizando la etiqueta numeral hora clave. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Julio Castro, infectólogo, además, bueno, reconocido médico y además con un conocimiento y una experiencia muy importante en esta materia. Claro, y además de la información, ¿no? Y que está involucrado en muchas iniciativas pues, de recolección de esta información. Ahora, doctor Castro, vamos a comenzar, me gustaría pues comenzáramos hablando un poco sobre lo que es un boletín epidemiológico, porque casi que lo hemos olvidado de la cantidad de tiempo que tiene y no sale. ¿Y por qué son importantes? ¿Por qué son útiles? El boletín epidemiológico, Maki y Manuel, aparece a mediados de los años 40 en Venezuela. O sea, no es una cosa nueva. Comienza en esa época. Empiezan a producirse en ese momento. La idea era tener una información de todo el país para poder monitorizar. Cuando la lucha contra el paludismo. Desde entonces, eso partió de una iniciativa del doctor Pifano, originalmente, en el cual él tiene una publicación que era un periodiquito, que hoy en día es interesante hasta revisarlo de nuevo, donde educaba a la población. Ese era el fin principal de esto. Claro. Posteriormente se estructura el boletín, que ha venido un poco cambiando con el tiempo, y el boletín, que sale semanalmente desde entonces, monitoriza actualmente casi 50 enfermedades que se llaman enfermedades de notificación obligatoria. Rabia, paludismo, leptospirosis, dengue, chikungunya y las nuevas que aparecen. Entonces, no es un número exacto, sino a medida que aparecen nuevas enfermedades, el boletín va a vigilar. Claro. Entonces, eso, como te digo, se recoge en todas las unidades de atención médica del país y se recopila a nivel de las regiones, que son los distritos sanitarios, posteriormente va al ministerio y se compila ese informe que debería salir semanalmente. Una vez que entramos al mundo digital, anteriormente tiene un retraso como de mes y medio, 2 meses. Cuando entramos al mundo digital, que se publica digitalmente, se disminuyó ese retraso y se empezaba a publicar, digamos, en los últimos 10 años digitalmente. Cuando estaba el exministro Mantilla, que era militar, hubo un bloqueo
que tuvimos una epidemia de dengue grande en el 2009. Ese año tuvo casi un año completo desaparecido, volvió a aparecer posteriormente y cuando la epidemia de chikungunya volvió a desaparecer hasta... O sea que ininterrumpidamente estuvo más o menos ¿hasta qué año? ¿Hasta el 2009? Hasta el 2009. Y posteriormente se volvió a interrumpir el 2014, que es la más larga, que donde casi 2 años se interrumpe la información. Tuvimos epidemia de chikungunya y después de Zika consecutivamente. Ahora, ¿con qué coinciden esas interrupciones? Con ¿Sí? las Porque epidemias. Con las epidemias, Claro en mi que sí. opinión. O sea, es muy casual que Venezuela no acepta que tiene una epidemia de chikungunya, sino cuando ya tiene 20 semanas la epidemia rodando por todo el país, con mucha presión social, etcétera, etcétera. Y siempre sale la información del boletín en medios internacionales, en la notificación de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS, primero, y después aparece en Venezuela casualmente. Entonces, desaparece cuando chikungunya, octubre de 2014, y en el 2016 tenemos la epidemia de Zika, pero en el interín no vimos nada. Y en el interín también los números de paludismo, de malaria, subiendo Aumentaron, astronómicamente. Claro. Ahora, Y eso también quiere el decir... año pasado se habló de difteria, ¿no? Que había un brote. Bueno, todavía. O sea, el brote de difteria comenzó desde mediados del año pasado, ha venido bajando, según la información que tenemos, pero eventualmente todavía hay algunos casos. Ahora, los organismos internacionales sí los mantienen informados, porque eso es una obligación. Sí, eso, el boletín epidemiológico está dentro del contexto del Reglamento Sanitario Internacional, al cual Venezuela suscribe. ¿Qué significa eso? Colombia tiene boletín epidemiológico, Brasil tiene boletín epidemiológico, Chile, todos los países de América Latina, en Estados Unidos tiene boletín, Panamá, todos los países de América tienen boletín y tú te metes a su página web, el de Colombia, y lo puedes bajar todas las semanas. No hay ninguna oscuridad detrás de eso. El venezolano es el único que no se publica en toda América Latina con esa regularidad. Ahora, ¿qué pasa cuando no se publica? Es decir, ¿cuáles son los inconvenientes que eso crea? Y además, ¿cuáles son las vías alternativas que ustedes, porque necesitan esas cifras o esos datos para poder trabajar, están utilizando? El boletín está muy enfocado hacia epidemias. O sea, por eso hablé de enfermedades de notificación obligatoria. Un ejemplo que los televidentes van a entender fácilmente. No es lo mismo que un año, como en el 2009, tengas 120.000 casos de dengue, que un año tengas 40.000 casos de dengue. En términos de los recursos, necesitas acetaminofén, necesitas hidratación, necesitas recursos en los hospitales, y los gerentes en salud tienen que prepararse. No es lo mismo que tú veas una película que del Oscar de hace 3 años que la veas ahorita cuando van Pero por supuesto. Entonces, esa información, el tiempo de la información es vital en epidemia. Tú tienes que saber semana a semana si la epidemia va subiendo, está estabilizado o bajando. Es fundamental para tu estrategia comunicacional, recursos humanos, etc. Eso es importantísimo en epidemia. Pero además de eso, hay otra información que no es epidémica. Los datos de mortalidad infantil, los datos de mortalidad materna, porque tú puedes tener un problema de que aumentan las muertes en el estado Bolívar. Bueno, a lo mejor tienes un problema local. Entonces, tú puedes tener estrategias que contengan ese problema a nivel local. Bueno, resulta que tienes un problema específico en el estado Bolívar, bueno, tú lo atiendes, pero... No, y en esa materia de la mortalidad infantil últimamente hemos tenido informaciones de lo más preocupantes. Bueno, los mismos datos que salen del boletín 2016, aparte de los datos que ya prácticamente casi todo el mundo los conoce, mi preocupación es que hay un cambio del patrón, y explico eso. Durante los últimos 6 años, la mortalidad materna en Venezuela, según los datos oficiales del Ministerio, venía creciendo a una tasa que oscilaba entre 18 y 22% por año. Eso es una barbaridad. O sea, una barbaridad, más de 1%, que es el aumento vegetativo de la población en Venezuela, es ya un aumento importante. Pero venía creciendo ya algo, digamos, importantísimo que tú tienes que meterle el ojo. Y el 2015 al 2016 pasa de 20 promedio a 65 promedio en un solo año. Imagínate. Eso solamente pasa en un país que tiene una epidemia, un terremoto o una guerra. Claro, se triplica, ¿no? Así es. Eso es bárbaro. Lo mismo pasa con mortalidad infantil, más o menos la misma figura, no las mismas dimensiones, pero la misma figura. Hubo un cambio del patrón de los últimos años a los últimos años. Bueno, ya hace ratico empezaron los tuiteros, Manuel. Sí, cómo no. Aníbal Gómez nos dice, han reaparecido enfermedades que habían cuando la mayoría vivía con casas de techo de palma. Qué pena. ¿Es así? Totalmente, difteria es una de ellas. No hay derecho, y esto lo digo con toda la responsabilidad del caso, que una enfermedad controlable por vacunas. Tú lo único que tienes que hacer es vacunar niños. Y fuimos muy eficientes vacunando niños durante mucho tiempo, vuelve a reaparecer. Eso es una falla en el sistema de salud terrible, inaceptable desde todo punto de vista, y nos pone a la cola de la salud en América Latina. Bueno, en resolver la malaria fuimos pioneros con el doctor Gabaldón. Absolutamente. Pero bueno, tú dices que la malaria es una enfermedad compleja, la verdad, Sí, sí. y es un problema complejo. Pero lo que tienes que vacunar para evitar la difteria, no es tan Sí, difícil. la difteria, claro, mucho más fácil. Dejaste de vacunar. Entonces, eso, cuando la gente me pregunta, bueno,
¿Qué tiene en común la difteria, que es una enfermedad que transmite persona a persona, con la malaria, que tiene un vector, con el Zika, que tiene otro vector diferente al de la malaria, con la mortalidad materna y la mortalidad infantil? Solamente hay una cosa común. Es un gobierno fallido en salud que no ha hecho las políticas que tiene que hacer durante muchos años sistemáticamente. Bueno, aquí tenemos a Douglas Pérez que nos dice, para usted, doctor, actualmente nuestro laboratorio, incluyendo el IVIC, ¿está en capacidad de prevenir, evitar, curar, inmunizar o nada? Fíjate, la estructura académica del país está ahí, excepto la gente que se ha ido. ¿Okay? Laboratorios como el IVIC han mantenido una capacidad técnica de muy alto nivel históricamente en el diagnóstico de enfermedades como Zika, chikungunya, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahorita? No tiene reactivos, porque esos reactivos tienen que comprarlo con... Claro, tiene que ver con la capacidad técnica. Absolutamente, la gente está allí como queriendo hacer cosas, lo mismo nosotros en medicina tropical, lo mismo el Instituto Nacional de Higiene, digamos todos, tanto los oficiales como los privados, el sector completo está afectado y eso sin duda afecta tu capacidad de diagnosticar, de tratar y de planificar en salud, que es terrible si no tienes ese monitor. Es como que tú vuelas un avión en medio de una tormenta sin instrumentos. Un poco ese es el sistema de salud en este momento. El mal de Chagas, que fue en un momento una enfermedad, bueno, y además la investigación tan importante del sabio Torrealba, ¿eso desapareció, se transformó? ¿Cuál es? Porque no aparece tampoco registrado en las estadísticas, o Sí. es más difícil de detectar. Con Chagas hemos tenido algunas cosas como particulares, que es la demostración de transmisión de Chagas oral, que empezó con el brote de Chacao ya hace unos años, en el cual publicamos y participamos. Hemos visto algunos otros brotes de Chagas oral, que es como la forma de ver el Chagas modernamente, que es el Chagas urbano. ¿Okay? No podemos decir que hay un repunte del Chagas histórico, ese del techo de palma y tal, pero la enfermedad se va transformando con las sociedades, eso pasa. Claro. Yo no creo que Chagas sea una enfermedad que vayamos a erradicar de la faz de la tierra por el conocimiento de cómo se transmite la enfermedad. O sea, no puedes eliminar el chipo porque no puedes eliminar las cucarachas. Biológicamente eso no es posible y hay reservorios naturales que es muy difícil identificar. Pero lo importante es que si tú no tienes el monitor que te diga, mira, tienes un problema, si tienes ese monitor apagado, bueno, puedes tener un gran problema y Claro. no te estás dando cuenta que está pasando. Claro. Alexander Duque dice, ¿y las coberturas vacunales son publicadas en este boletín? Porque están por debajo del 20%. Esto es notificado a la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Vacunación históricamente no se publica en el boletín epidemiológico, pero sí está publicada en el boletín de la OPS. No es tan baja como 20%, pero está en los últimos años en promedio. Los marcadores son fundamentalmente sarampión y triple, están cercanos a 40-50%, que es muy malo. El nivel mínimo aceptable de vacunación en un país como Venezuela estaría por encima del 85%, 90%, llegamos a tener 92, 94% varios años seguidos y estamos 40-50 según los datos oficiales que publica el Ministerio en la página web de la OPS. Son datos que la gente puede publicar en internet, se mete coberturas de vacunación y va a ver el histórico de Venezuela. Bueno, en este momento ahorita donde estamos ubicados, ¿cuáles son los problemas verdaderamente serios en su área, por ejemplo, que tenemos nosotros, que estamos enfrentando y por qué? Es una pregunta compleja. En el área me refiero de esta infectología, ¿no? No encontramos palabras que digan la profundidad, la severidad y la magnitud en la crisis en el sector salud, porque tiene que ver con incapacidad de diagnosticar las enfermedades, incapacidad de tratar a los pacientes, incapacidad en la estrategia de prevención. Entonces, no es que hay un solo vector de la enfermedad que está afectado. Para que haya una alteración de la mortalidad materna de esa magnitud, están afectados todos los vectores de la salud. Y eso implica nutrición, seguridad, acceso a los hospitales, capacidad de tomar tratamiento, acceso a los medicamentos. Muchas cosas están afectadas y no hay ninguna que no esté afectada. Entonces, es complejo el sistema. Claro. Decimos que está en terapia intensiva, que está moribundo. Realmente la Sociedad Venezolana de Infectología pues tiene una alta preocupación en virtud de que por fin el último boletín epidemiológico pues dio un poco de luz, si se quiere, a las cifras de estas epidemias que vienen presentando o viene afectando a la población venezolana desde el año pasado. Teníamos 15 meses de lo que nosotros llamamos un silencio epidemiológico, donde prácticamente no tuvimos reportes oficiales, pero ya evidentemente está descrito en este último boletín que lo que nosotros observamos o venimos denunciando desde hace algún tiempo, prácticamente desde el año pasado,
pues se ha corroborado con este boletín. Venezuela ha sido afectada por este tipo de epidemias. Yo te diría que los más importantes, la que quizás ahorita ha causado el mayor impacto, si se quiere, en Venezuela, es la malaria. Teníamos mucho tiempo, quizás desde 1961, donde es una enfermedad que quizás si no está erradicada, pues estaba controlada. Hemos visto un aumento en la incidencia de malaria de una manera de verdad exorbitante, con de verdad unos valores nunca vistos ni esperados en nuestro país. Realmente, mientras vemos que los otros países de América Latina vienen disminuyendo sus cifras de malaria, Venezuela está en lo contrario, va en un aumento y en un aumento muy progresivo. Pero también otra cosa ha sucedido con la malaria, y es que realmente por la movilización de las personas hacia el estado Bolívar en busca de trabajo a nivel de las minerías, pues esto hemos visto que ya más de 16 estados probablemente pues ya han estado afectados. Ya no solamente es importante destacar que los casos que vemos en los otros estados no son quizás autóctonos, sino producto de esta movilización. Otra de las epidemias, de las enfermedades que quizás causó un impacto